Hola, buenos días a los que estáis aquí y a los que estáis escuchando desde vuestras casas. Vamos a tener ahora la segunda mesa de presentación de proyectos que, como veréis, tiene representación de un montón de universidades públicas de Madrid y además también es completamente multidisciplinar, tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar con la intervención de Yolanda Peña, de la UNED, que nos va a hablar de paisajes, arquitecturas y cultura material de la Iberia antigua. Hola. Sí. Bueno, voy a hablar del uso del aceite de oliva, más específicamente el nombre, si puedes poner por favor la presentación que traía, el nombre que ha hecho referencia Julio es el nombre del grupo de investigación donde se inscribe mi investigación, valga la redundancia, y hoy quería hablar del aceite de oliva y la salud en el mundo grecorromano, intentando realizar una reflexión sobre la curación y lo emocional. Hemos visto antes en la mesa anterior precisamente la importancia de esas emociones a la hora de generar esos entornos sanitarios, bueno, pues más cercanos, más humanos al final y desde luego más eficientes sin lugar a dudas. Y cuando se me planteó la posibilidad de hablar en este foro, primero pregunté si realmente tenían cabida mis aceites y mis vinos. Yo soy experta en arqueología de la producción alimentaria, esencialmente del vino y del aceite, que es verdad que son dos productos que tienen una dimensión médica muy grande y muy desconocida en la antigüedad. Y bueno, voy a intentar encajarlo en este foro en el que mayoritariamente se van a tratar otros aspectos, pero bueno, voy a intentar realizar esta aproximación desde la arqueología a ver qué os parece y a ver qué sale. Lo primero, caracterizar la importancia del aceite o la importancia del olivo desde el punto de vista simbólico. Como todos sabemos, el olivo está en la raíz misma de la civilización grecolatina, forma parte de nuestros orígenes, forma parte también de esa idea de que la democracia en nuestra cultura occidental surge en la Grecia clásica. Podríamos debatir también sobre esa cuestión, pero eso está completamente arraigado en el imaginario colectivo europeo. El olivo es el que da el dominio de Atenas, posiblemente la segunda ciudad más importante de la antigüedad, Atenea, y el olivo está presente en la Acrópolis de Atenas en reiteradas ocasiones. Esencialmente les traigo dos que me parecen especialmente significativas. No sé si funciona. Bueno, pues en el Erecteion, en la que tenemos ahí, en teoría es el árbol mítico de Atenea, que Atenea plantó en Atenas y que continúa floreciendo a través de los siglos, y también en el frontón del Partenón. También vemos la presencia del olivo en las monedas, en los dracmas griegos, y su continuidad en la Grecia actual, formando parte del reverso de los euros. El olivo se encuentra presente en el Mediterráneo desde el Paleolítico, forma parte de la propia esencia mediterránea, y además es un cultivo que, frente a otros cultivos mediterráneos que han conseguido adaptarse a otras climatologías o otras edafologías, el olivo permanece intacto en el ámbito estrictamente mediterráneo, en las riberas del Mediterráneo, lo que hace que se haya convertido en un elemento simbólico clave de nuestra cultura, más allá con el paso del tiempo, y específicamente, como veremos ahora, el consumo de aceite de oliva. Volviendo a esa dimensión simbólica del aceite en la antigüedad, hay que compaginarla o hay que valorarla también en función con la importancia de la ritualidad. El aceite de oliva en la antigüedad tiene un componente ritual tremendo que no vamos a analizar aquí. También es un producto que se utiliza habitualmente para iluminación. Iluminación, ritualidad y simbología parecen íntimamente ligadas en las culturas tradicionales, y también todo esto. Estos tres elementos van a coadyuvar en la importancia del aceite como medicamento vinculado al cuidado corporal. Dejo un poco al lado el tema de la alimentación del aceite de oliva, que en la antigüedad evidentemente era trascendental, pero que vamos a tratar de forma más tangencial. Voy a tratar de forma más tangencial porque no tiene esa dimensión médica, al menos en la antigüedad, como sí que vamos a ver que empieza a tener en nuestra cultura actual. Decía Plinio que dos son los líquidos más importantes para el ser humano. El primero de ellos, el vino para el interior. El vino era un potentísimo medicamento. Hay médicos prescriptores de vino, no voy a hablar hoy de vino, sino de aceite. Y Plinio decía que era el producto más importante para el cuidado corporal, para el exterior, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué aceites? No todos los aceites estaban vinculados en la antigüedad con este cuidado corporal, sino eran los aceites que se estrujaban, que se prensaban en verde, lo que se corresponde ahora mismo con
con los aceites tempranos o los AOVs premium, que les llaman. Estos aceites se elaboraban con aceitunas en verde entre los meses de verano y noviembre, más o menos, y eran aceites que tenían una gran calidad organoléptica, con una gran cantidad de polifenoles, ahí tienen la tabla, sobre todo, y también atendiendo a que conforme se incrementa la capacidad, el rendimiento de aceite, disminuyen estas sustancias que son claves, pues sobre todo para la gestión, hablo desde la actualidad, para la gestión de enfermedades o para el control de enfermedades cardiovasculares como el colesterol, y también para usos cosméticos. Estamos asistiendo, ayer mismo venía, ayer o antes de ayer, un artículo en El País sobre estos aceites tempranos que han sufrido un boom, en el que, si ven en la parte superior la cantidad de estas sustancias, de estos polifenoles, un kilo de aceite de oliva extra normal tendría 50 miligramos frente a los 800 miligramos que tienen este tipo de aceites. Es decir, son aceites muy potentes desde el punto de vista alimentario sanitario, si podemos llamarlo así, aunque es verdad que quedan muchos estudios por elaborar. Y especialmente es muy valorada la cebuchina, que es la variedad silvestre del olivo, que sabemos que también en la antigüedad se explota ampliamente. Esta gráfica y esta pequeña reflexión tiene que ver con la valorización actual del aceite de oliva en estos usos, llamémoslo médicos, o al menos en sus propiedades beneficiosas. Pero en el mundo romano no hay constancia, tampoco creo que el colesterol fuera una cuestión especialmente preocupante a partir de la dieta que mantenían, ni de las capacidades de análisis médicos de las que disponían. En el mundo romano lo que vamos a encontrar va a ser el uso mayoritario de estos aceites en verde, para crear ungüentos y para como excipiente de distintos medicamentos. Esencialmente perfumes con base en aceite de oliva, que van a tener también indicaciones médicas muy concretas, y linimentos y ungüentos, como nos cuenta, sobre todo, la principal fuente que disponemos junto con el propio Plinio es Dioscórides en su obra de Materia Médica, escrita en el siglo I, que se va a convertir en el tratado farmacológico más importante de la Edad Media, sobre todo en su paso por el mundo árabe, y que se va a mantener como un tratado de referencia botánica y farmacológica hasta el siglo XIX, como ven. Dioscórides habla de más de 600 plantas medicinales que, combinadas con los distintos aceites, pero esencialmente con el aceite de oliva, que es el que nos interesa hoy aquí, tenían esos usos medicinales. Hay una página web, por si les interesa trastear, que se llama Dioscórides Interactivo, de la Universidad de Salamanca, en la que se pueden ver los distintos usos del aceite de oliva las funciones y las formas de administración con los distintos excipientes que provocan pues su utilización en enfermedades respiratorias. Ahora veremos algunos ejemplos. Realmente se utilizaban son plantas medicinales, que realmente es el remedio disponible en la antigüedad, mayoritariamente para ejercer la medicina. Y también recientemente se han llevado a cabo estudios a partir de los análisis de residuos que se conservan arqueológicamente, esencialmente por parte del profesor Brand, como este que les traigo aquí, como estos perfumes antiguos, en los que se puede ver la importancia del aceite de oliva, pero también la importancia de otros aceites como el de almendra o el de Ben, mezclado con distintas plantas aromáticas, también con resinas, para generar ese componente medicinal. Y iconográficamente tenemos una amplia presencia de la importancia de estos perfumes, de estos linimentos y de estos ungüentos, no solo desde el punto de vista de la seducción, que también en la antigüedad funcionaba, por supuesto, sino desde el punto de vista de la salud. Aquí tienen alguna imagen. No te preocupes que voy. Aquí tienen alguna imagen, la primera de ellas es muy conocida, del Museo del Bardo, en el que vemos la panoplia vinculada con el baño de una mujer, y abajo una imagen sobre la producción de estos aceites perfumados, de estos ungüentos, de estos linimentos, que se correspondía exclusivamente, o que se realizan exclusivamente en los ámbitos urbanos. También, por supuesto, en el caso de los varones, de los hombres, forman parte de esa actividad física. De hecho, sabemos que cuando terminaban sus ejercicios físicos se untaban de aceite de oliva, y luego, con ayuda de esos elementos metálicos, de esas estrígiles, retiraban el sudor, e incluso esa mezcla de sudor, tierra y aceite
tenía usos medicinales y se utilizaba sobre todo para el reuma. Supongo que pensaban que ese componente físico o ese componente, y también para ginecología, tenía algún tipo de bondad. Estos aceites medicinales se comercializan en pequeñitos envases de no más de 10 centímetros, son envases, son productos muy costosos frente a lo que sucede con los aceites alimentarios generales en la antigüedad, que lo hacen en esas grandes ánforas. Algunos usos concretos sobre los aceites, ya hemos dicho alguno, ese aceite mezclado con el sudor viril que se utilizaba en algunos casos, también para el curado de las encías, para las heridas, se utilizaban emplastos realizados con aceite, y pues, el aceite perfumado de rosa pues, era muy recomendado para lombrices intestinales o bajaba la fiebre. Nos movemos, como veis, en el ámbito de un poco de las creencias, de lo simbólico y de la superstición a la hora de abordar las características del aceite medicinal en la antigüedad, frente a lo que sucede con el momento actual, que se interpreta como un alimento cardiovascular saludable y con usos cosméticos. Y ya como reflexión, para intentar encajar el tema en este foro, yo creo que nos habla esta breve visión antropológica que os he mostrado de las investigaciones que venimos desarrollando, de la importancia de lo emocional en los tratamientos médicos, esas cuestiones que van más allá de lo estrictamente científico, digamos, o de lo estrictamente constatable a partir de la bioquímica, que tienen evidentemente un componente muy importante en la curación. Yo creo que pueden ser esa necesidad que también se aludía en la mesa anterior de adaptar los tratamientos a las personas y a sus perspectivas individuales y culturales, y que este uso tan extraño para nosotros del aceite de oliva y tan folclórico, podríamos llamarlo así en algunos casos, nos puede ayudar a reflexionar sobre esa importancia de esos elementos personales y culturales en lo curativo. Punto. Pues muchas gracias, Yolanda. Hemos empezado fuerte en la mañana, porque ya creo que tenemos una conclusión muy poderosa, y es que tenemos que pedir a la sanidad pública que subvencione el vino y el aceite de oliva virgen extra. Bueno, lo está también el tema del sudor tierra, pero eso igual le damos una vueltecilla primero. Muchas gracias. Pues a continuación va a intervenir la profesora Josefa Ros, de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar del bienestar y la prevención del aburrimiento en las escuelas infantiles. Voy comenzando. Sí, pues, tenemos una alerta de seguridad, pero no nos han dicho que desalojemos todavía. No es broma, es una alerta del Windows. Bueno, está bien. Buenos días o buenas tardes. Ya creo que he perdido la noción del tiempo esta mañana. Es un placer enorme estar en este foro, formar parte de él, en el que estamos poniendo en valor, ¿no?, la relación existente entre las humanidades, la ciencia, la salud. Y para mí es un honor poder presentar muy brevemente en estos 10 minutos mi proyecto de investigación, que precisamente parte de las humanidades y se centra, ¿no?, en la salud, en el bienestar físico y mental de las personas mayores, así que transita desde la filosofía hacia la gerontología, geriatría, un poquito ambas cosas. Bien, ya lo tenemos, estupendo. Pues bien, mi proyecto se llama Pre-Board, Well-Being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que viene a decir algo así como bienestar y prevención del aburrimiento en nuestras residencias de mayores, en las residencias de mayores españolas. Es un proyecto que, como digo, tiene actualmente un enfoque totalmente en el sector geroasistencial, pero que parte de una idea filosófica, de un concepto del cual se ha encargado tradicionalmente la filosofía, y que, de alguna forma me ha hecho a mí llegar a partir de las humanidades y aposentarme, ¿no?, en la rama en el ámbito de las ciencias de la salud. Bien, ok. Bien, os cuento un poquito, traía por aquí a mi criatura, que es en parte de donde procede. Son las raíces de mi proyecto de Pre-Board.
Durante los últimos 10 años yo me he encargado de estar estudiando esta cuestión del aburrimiento, que a simple vista pues puede parecer algo muy trivial, muy banal, cotidiano, porque todos nos aburrimos, ¿verdad? Todos sabemos qué es el aburrimiento. Es más fácil experimentarlo que definirlo, desde luego, porque atribuimos esta palabra aburrimiento a muchos contextos distintos. Podemos decir, oye, pues este libro me empezó a aburrir a partir del primer capítulo, pero también aplicamos aburrimiento a otros contextos mucho más generales, como por ejemplo a la política. Uy, pues qué aburrido estoy de los políticos que siempre prometen lo mismo. ¿Hablamos de la misma experiencia del aburrimiento o no? Entonces, en los últimos 10 años me he dedicado a profundizar en el conocimiento que tenemos, que hay a nuestra disposición en torno a qué es esto, este fenómeno que es el aburrimiento. Y me he dedicado precisamente a rastrear cómo se ha abordado el aburrimiento en términos psicopatológicos a lo largo de toda la historia de Occidente, centrándome en narrativas filosóficas, literarias, teológicas y, por supuesto, también médicas. Esto estaba motivado porque, claro, yo como estudiante de filosofía y persona a la que le llamaba la atención esta cuestión del aburrimiento y que ha decidido dedicar su vida al estudio de este fenómeno, era muy consciente de que el aburrimiento era una cuestión que había despertado el interés de la filosofía. Pero cuando empecé a ahondar un poquito más, me di cuenta de que el monopolio de los estudios de aburrimiento realmente recae en profesionales de la salud mental, en psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, etc. Y para mí era muy curioso rastrear realmente cuáles eran los antecedentes que podíamos encontrar en otras disciplinas de esta concepción del aburrimiento como una psicopatología. Bien. A raíz de este trabajo al que he dedicado los últimos 10 años, he podido crear, esta es mi aportación a los estudios de aburrimiento, he podido crear un mapa conceptual que nos permite ver las distintas formas de experimentar el aburrimiento a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Por una parte, existe ese aburrimiento situacional, así lo ha descrito la literatura, que es el aburrimiento que sentimos todos, que experimentamos todos en cualquier momento. Un aburrimiento que parte del contexto, de que nuestra relación con el contexto está dañada porque ya no nos satisface como debería, no está a la altura de nuestra necesidad de estimulación cognitiva, es decir, nuestra relación con la realidad se encuentra dañada, el presente se ha quedado obsoleto. Y es gracias a ese dolor, porque el aburrimiento siempre es doloroso, olvidaos de esto de cuando escuchamos, uy, con lo que me gustaría a mí tener tiempo para aburrirme. No, oiga usted, le gustaría tener tiempo libre para hacer lo que usted quiera, en detrimento del tiempo del deber que pasa satisfaciendo sus necesidades o trabajando, pero no le gustaría que después de todo apareciese el aburrimiento en ese tiempo libre. Pues bien, el aburrimiento se experimenta como ese estado doloroso que nos manda la señal de que hay que introducir un cambio, de que esa relación con el entorno se encuentra dañada y que hay que producir una novedad. Entonces, nosotros, en cuanto empezamos a experimentar ese dolor, diseñamos en nuestra mente una estrategia de huida frente a la fuente de aburrición, frente a aquello que nos está causando aburrimiento, y la llevamos a la práctica. Acabamos con lo que nos está produciendo el aburrimiento, se acabó el dolor, introducimos esa novedad y ahí nos quedamos. Ese es el aburrimiento funcional al que todos estamos condenados de alguna forma. Es funcional porque gracias a que nos obliga a introducir novedades en el contexto, de alguna forma evita el exceso de estancamiento. Es gracias a que un día nos aburrimos de estar moldeando plastilina, pues que salimos más allá, dimos un paso a explorar ese horizonte de posibilidades que hasta entonces pues, no nos hacía falta explorar. Pues bien, esto evita, en cierto sentido, el exceso de quietud, el que nos quedemos estancados. Pero la literatura científica, especialmente la que proviene de las ciencias de la salud mental, también nos habla de otra forma de aburrimiento, que es el aburrimiento crónico individual. Esta etiqueta se aplica a personas que tienen una altísima propensión al aburrimiento, de manera que se aburren en toda circunstancia. Se aburren siempre, independientemente de que el contexto a su alrededor cambie, de que la realidad en la que se encuentran inmersos se modifique. De hecho, suelen tener dificultades para llegar a ese primer paso reactivo que consiste en diseñar en tu mente una estrategia de huida frente al aburrimiento.
Lo que sucede entonces, la consecuencia necesaria es que se quedan atrapados en este estado doloroso de malestar durante mucho tiempo. Y al final, el ser humano tiende a buscar el placer y evitar el dolor. Vamos a intentar evitar ese dolor que se ha acumulado, que se ha enquistado. Y lo hacemos a través de reacciones explosivas, de reacciones muy extremas que suelen traducirse, bueno, pues en comportamientos desviados, patológicos o desadaptativos. Mi contribución, digamos, a los estudios de aburrimiento consiste en definir una tercera forma de experimentar el aburrimiento, que es el aburrimiento situacional cronificado. Yo me di cuenta de que en algunos contextos, como sociedad, creamos espacios en los que muchos individuos se aburren y se aburren constantemente. Y esto no puede atribuirse a que todos ellos tengan una patología del aburrimiento crónico. Esto se debe a que el contexto en sí es tan constrictivo, es tan limitante, que impide de alguna forma que el sujeto llegue a materializar esa estrategia de huida de lo que le está aburriendo que ha creado en su mente. Bien, lo que parte de aquí es, ya entrando muy brevemente en mi proyecto, es que las residencias de mayores son uno de esos contextos, es uno de esos espacios en los que muchas personas refieren sentirse aburridas, saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, son capaces de diseñar esa estrategia de huida en su mente, pero el entorno no les permite ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque hablamos de personas dependientes que requieren del apoyo de quienes están a su alrededor en estas instituciones para poder realmente cumplir con sus deseos. Es más sencillo ofertar desde la propia institución una serie de actividades sin preguntar a las personas si son de su gusto, si son significativas para ellos, que tener que preguntar uno por uno de forma personalizada para tratar de llevar a buen puerto esas estrategias con las cuales las personas mayores, que son muy capaces de desarrollar, han pensado que van a llenar su tiempo de manera significativa. Yo establecí esta hipótesis de que el aburrimiento es un problema en este tipo de instituciones, la constaté a través de una revisión literaria sistemática en la que 49 estudios daban la razón a esta intuición subjetiva de la que yo partía, y me lancé a pedir presupuesto al programa Horizonte 20 de la Unión Europea para poner en práctica, para poner en marcha un estudio con el que trato de visibilizar que el aburrimiento es un problema, porque es algo a lo que no se había prestado atención. Últimamente oímos hablar mucho de la soledad no deseada, del sentimiento de inutilidad en las personas mayores, pero no tanto del aburrimiento. Así que quería dar visibilidad a este problema. Quiero con el proyecto también estudiar, y ya lo estoy haciendo de primera mano, cómo es la experiencia del aburrimiento en las residencias. Acudo a las residencias y entrevisto a mayores sin deterioro cognitivo para conocer cómo es esa experiencia, cuál es la causa, cuál es la consecuencia y qué desean ellos para dejar de aburrirse. Y el objetivo último es que podamos crear protocolos de prevención primaria para que el aburrimiento ni siquiera llegue a entrar por la puerta de la residencia. Y esto va a consistir en establecer canales de comunicación directa entre los propios mayores y la dirección, para que los mayores se sientan empoderados y se sientan libres de comunicar a esa dirección qué es lo que quieren. Y la dirección adopte el rol del facilitador. Pues bien, traía un vídeo, pero no sé si se va a poder ver, ¿verdad? Porque creo que al final no se ha utilizado el pendrive, sino la presentación en Google Drive. Y bueno, era un vídeo que describe un poco este proyecto, lo podéis encontrar en YouTube, ¿verdad? Porque no sé si tengo un play. Bueno, no hay problema. Es que en la que traía en el pendrive sé que se veía, pero la de Google Drive es más complicada. No sé por qué, pero luego desaparecen los links. Pero bueno, como el tiempo apremia, en cualquier caso es un vídeo promocional que creé para empezar a reclutar residencias. Está teniendo mucho éxito porque son las propias residencias las que vienen a mí para pedirme que acuda a sus centros a hacer la intervención. Y simplemente describo un poco todo este proyecto. El otro vídeo que traía también se puede encontrar en mi canal de YouTube, Josefa Ros Velasco, por si queréis ahondar un poquito más en esto. Era un breve reportaje de 1 minuto que salió en los informativos de Televisión Española hace poco, y que desde luego pues me enorgullece mucho, porque me hace pensar que la apuesta que hice por este proyecto y por mejorar la calidad de vida de las personas mayores no ha caído en saco roto, y que realmente tiene sentido que esté dedicando mis esfuerzos a esto. Así que esto es todo. Muchísimas gracias y espero que haya resultado interesante. Gracias, José.
Muchísimas gracias y disculpas que he traducido fatal el título de tu proyecto. Vamos a tener ahora la intervención de María Dolores Porto, de la Universidad de Alcalá de Henares. Nos va a hablar de la comunicación con el paciente. Hola, buenos días. Bueno, ahora, ¿verdad? Buenos días, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Voy a advertir ya de antemano que soy lingüista, así que demasiado. ¿Me acerco? Así, gracias. Vale, soy lingüista, vengo de la Universidad de Alcalá. Yo trabajo en análisis del discurso, entonces lo que os traigo aquí un poquito pues es para que veáis la importancia que puede tener la comunicación con el paciente. Desde el análisis del discurso, la premisa con la que trabajamos básicamente es que el lenguaje no es que refleje la realidad, sino que la construye. Es decir, el lenguaje es lo que hace que interpretemos la realidad de una manera o de otra. Y desde ese punto de vista no podemos de ninguna manera subestimar el papel que puede tener el lenguaje que utilizamos, las elecciones en léxico, en sintaxis o en lo que sea, sobre la percepción que el paciente va a tener de su enfermedad. Porque según la percepción que el paciente tenga de su enfermedad, así será su comportamiento y de esa percepción dependerá algunas decisiones importantes, ¿no?, que vamos a ver. Para que entendáis lo que quiero decir cuando digo que el lenguaje construye la realidad, os he traído unos ejemplos que he sacado de la prensa y que creo que os van a gustar. Mirad, este verano me sorprendió bastante noticias como titulares, ¿no?, como este que os he traído: Olivia Newton-John, 30 años de una vida luchando contra el cáncer. Me pareció terrible, claro, 30 años luchando contra el cáncer. Olivia Newton-John perdió la batalla, decía otro periódico, perdió la batalla contra el cáncer. No me gustó nada, pensé, hombre, después de 30 años, yo no diría que ha perdido la batalla, ¿no? Así que, visto ya sabéis cómo somos los académicos, ¿no? Visto el hilito, empecé a tirar. Y dije, vamos a ver. Me encontré otro periódico que decía, Olivia Newton-John, 30 años conviviendo con el cáncer. Bueno, esto ya es otra cosa. Efectivamente, 30 años conviviendo con el cáncer. Y luego ya en un artículo, ya no en el titular, sino dentro del texto, os lo subrayo para que lo veáis mejor, decía: Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Pues ya veis que es la misma Olivia y son los mismos 30 años, pero no es lo mismo. O sea que cuando los analistas decimos que el lenguaje construye la realidad, nos referimos a cosas como estas. A mí 30 años de lucha contra el cáncer me da una fatiga tremenda, pero efectivamente me parece que después de 30 años lo de Olivia Newton-John era un triunfo. Y ella misma decía cosas como estas: soy afortunada por haber atravesado esta situación 3 veces y seguir aquí, todos moriremos algún día. Hombre, después de 30 años, pues bueno, todos moriremos algún día. Así que esta es la percepción que ella tenía de su realidad. Ella no pensaba que había estado 30 años, ¿no?, luchando contra el cáncer. Hay un debate clásico ya entre los lingüistas, que es el del lenguaje bélico para hablar de las enfermedades. Digo que es un debate clásico pues porque hay gente que está muy a favor de que digamos, de que hablemos de curar el cáncer en términos de batalla, ¿no? Es una batalla que hay que luchar, sois unos héroes, sois unos valientes, tienes que ser fuerte, todas estas cosas. Y efectivamente hay pacientes a los que este lenguaje les empodera muchísimo, les ayuda, les hace proactivos, ¿no?, con la sensación de que están haciendo algo y de que depende de ellos. Pero hay otros pacientes para los que no. Y sobre todo hay pacientes, llegado un momento en el que a lo mejor pues efectivamente el cáncer vence, ¿no?, en el que la muerte pues la ven como una derrota. O hay momentos en los que, por ejemplo, puedes llegar a un cáncer ya en estado terminal y rechazar los cuidados paliativos, porque cuidados paliativos significa que has dejado de luchar, o sea, que te has rendido, o sea, que eres un no héroe.
Entonces, a eso me refiero con que determinados lenguajes o determinadas percepciones de la enfermedad pueden influir en las decisiones que se tomen. Sin embargo, para otros pacientes, hay pacientes para los que el lenguaje bélico es bueno y hay otros para los que no. Os voy a traer más ejemplos. Mirad, a Julia Otero yo creo que la conocéis. Sabéis un poco cómo es ella, ¿no? Cuando le han diagnosticado un cáncer, que afortunadamente parece haber superado, pues lo que ella decía es: estoy viva y guerrera. Cuando te diagnostican un cáncer te dicen que eres fuerte, pero no es fuerte, es que no te queda más remedio que serlo. Pero si la conocéis un poquito, la habéis seguido un poco, Julia Otero ya era una luchadora antes. Julia Otero es una guerrera, o sea, es parte de su vida, siempre ha sido así, forma parte de su carácter. Pero, por ejemplo, Olivia Newton-John tiene este otro carácter, pues un carácter más pacífico, nada agresivo, y ella decía: elijo no verlo como una batalla porque no me gusta la guerra, porque no me gusta pelear, porque no quiero una guerra ni dentro ni fuera de mi cuerpo. Para ella lo de la batalla, pues no le decía nada. Os traigo más ejemplos para que veáis otras cosas. Tito Valverde también tuvo un cáncer. Sabéis que es una persona que, bueno, pues vivía y moría por el fútbol, ¿no? Entonces, cuando se lo diagnosticaron, él decía cosas como: sé que este partido no lo juego solo. El lenguaje deportivo tiene mucho de bélico también, pero no es lo mismo, claro, hablar de una batalla que de hablar de un partido, ¿no? También para Erika Vidal se hablaba de partidos, ¿no? Cuando finalmente Tito Valverde no superó el cáncer, había noticias de periódico, por ejemplo, que decían cosas como: Tito no pudo remontar el partido, una enfermedad maldita le preparó una estrategia que no pudo contrarrestar. Hombre, pues no es lo mismo perder una batalla que perder un partido. Pero es normal, quiero decir, cada uno, pues dentro de su realidad, percibe una enfermedad, pues dentro de lo que cada uno también interpreta a su manera, ¿no? En este debate clásico que os digo de si el lenguaje bélico sí o no, en el Reino Unido, la National Health Service, la Seguridad Social, ¿no? Bueno, el sistema sanitario del Reino Unido, dictó unos protocolos en los que recomendaba encarecidamente sustituir siempre que fuera posible el lenguaje bélico o las metáforas bélicas por las metáforas del viaje, que eran más beneficiosas, decían, para los pacientes. Entonces no se hablaba de la batalla contra el cáncer, sino se hablaba de un viaje, ¿no? Un viaje acompañado de tus familiares, en fin, progresas, no progresas. Bueno, después de algún tiempo, pues como os digo, pues se ha visto que hay pacientes para los que eso puede ser mejor, pero hay otros para los que no, porque les ayudaba realmente este lenguaje bélico, ¿no? Entonces, en la Universidad de Lancaster, un grupo de lingüistas, es que somos así, hicieron algo como esto, ¿no? Prepararon lo que ellos llamaban un menú, el menú de metáforas contra el cáncer. Os he puesto ahí el enlace para que veáis que no me lo estoy inventando, ¿eh? Crearon un menú de metáforas para que entendiéramos que no solamente están las metáforas de la guerra y del viaje, sino que es que hay muchas otras metáforas. Y sacaron muchísimas, que no están todas las que son, claro. Yo os he traído, por ejemplo, las del deporte, pero había muchas más, ¿no? Entonces, más allá de la anécdota, lo que esto quiere decir es que ni todos los pacientes son iguales, ni todas las enfermedades son iguales, ni la misma enfermedad es igual en todos los estadios. Y que a lo mejor hay que cuidar un poquito más el lenguaje que se utiliza, ¿no? Para hablar con el paciente o para hablar de su enfermedad, en esta idea de que el lenguaje que estamos utilizando influye en cómo se percibe la enfermedad y eso influye en las decisiones que se tomen. Lo último, lo más reciente que traigo, es un artículo que es de mayo del 2022, o sea, hace unos meses. Y el título ya os imagináis de qué va todo el artículo. El título del artículo es así: los cuidados paliativos son el paraguas y no la lluvia. Entonces, efectivamente, si uno entiende los cuidados paliativos como un paraguas, pues a lo mejor no hace falta estar esperando a estar ya completamente empapado para abrir el paraguas y no mojarte si ya te has mojado. Eso es lo que ellos dicen y ellos lo presentan también con un cómic muy bonito para ayudarnos a entenderlo nosotros, pero sobre todo para
para hacer ver la importancia de que los pacientes también lo vean así. A lo mejor los cuidados paliativos no significan que te has rendido, que has dejado de luchar, que eres un cobarde, que nunca vas a ganar esta batalla. A lo mejor los cuidados paliativos son simplemente eso, un paraguas, y a lo mejor los puedes abrir antes de estar empapado del todo. Los paraguas no van a detener la enfermedad, no van a impedir que te mojes, pero te van a hacer sentir un poquito mejor. Y puede haber siempre un momento para la lucha y un momento pues, para meterse debajo del paraguas. Lo dejo aquí, no hay problema. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Pues pasamos ahora a Susana Collado, de la Universidad Rey Juan Carlos I, que nos va a hablar de los beneficios terapéuticos de la cultura y las artes. Ahí, al grano. Bueno, buenos días. Y es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Estoy disfrutando mucho con todas las intervenciones y estoy aprendiendo muchísimas cosas de todos vosotros y algunas seguro que las aplicaré también en mi día a día y en mi práctica docente. Para el otro lado, apunta para el otro lado. Vale. Bueno, como nos han dicho que hiciéramos una pequeña presentación, yo decir que soy Susana Collado, soy doctora en Medicina y Cirugía y profesora en el Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, que casi agoto el tiempo nombrando el departamento, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Allí doy docencia en muchas titulaciones, en medicina, en fisioterapia, en terapia ocupacional. También dirijo un máster en neurocontrol motor, donde imparto también varias asignaturas. Es decir, pues aquí servimos, como sabéis, para todo, ¿no? Valemos para muchísimas cosas, para un roto y un descosido, como se suele decir. A mí me gusta muchísimo el cine, me gusta muchísimo la pintura, me gusta muchísimo la literatura. De hecho, acabo de terminar un máster en creación literaria, estoy haciendo otro sobre literatura creativa, que siempre estoy así un poco en plan polvorilla, hiperactiva, haciendo muchísimas cosas, y en la universidad pues me gusta que estén muy presentes las humanidades, porque se habla mucho de ellas, estamos hablando mucho aquí, pero no sé si se les da la suficiente importancia o son como algo simplemente secundario. Mira, la del cine, me suelen decir a veces. También los alumnos cuando me ven entrar en clase, uy, hoy tenemos peli, hoy tenemos algo, porque es como, seguro que digo, menos mal que he traído un fragmento de cine, porque si no, se quedan decepcionados. Y yo organizo muchas actividades. Por ejemplo, ahora acabamos de organizar ya la 11ª jornada de cine y discapacidad, hemos hecho cine con valores, hemos hecho cine y derechos humanos, muchísimas cosas. Y también me gusta introducir literatura, introducir cosas de teatro. Tuvimos hace poquito un director de teatro que nos presentó su obra y lo relacionó también con las ciencias de la salud. O sea, que siempre estoy así un poco en movimiento. Hemos participado en la Semana de la Ciencia, en la Noche Europea de los Investigadores, siempre metidas en unas cosas u otras. Y dirijo también un grupo de innovación educativa, que es el que vemos aquí, el GIEX, y he hecho ahí una nube con muchas cosas que hacemos, porque además es que también los que integran el grupo, que es un grupo interdisciplinar en el que hay médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera, pues siempre estamos muy abiertos a trabajar con las nuevas tecnologías, a probar nuevas metodologías que creemos que pueden ser adecuadas para nuestros alumnos, y he puesto ahí, como se puede ver, en letras grandes, el cine y también la literatura, que yo particularmente las aplico siempre mucho en mis clases. Y es que a mí me encanta la medicina, me encanta la docencia, me gusta la literatura, me gustan los cómics, me gustan las series de televisión, las películas, y entonces yo meto todo eso en una coctelera y digo, a ver qué sale. Y siempre salen cosas muy interesantes. Bueno, yo así lo pienso y creo que los alumnos también están de acuerdo con eso, y cuando les pregunto y les hago algún cuestionario para ver su satisfacción, suelen estar bastante satisfechos, y hay que pensar que todas estas herramientas despiertan emociones y también fijan un poquito la atención, porque a veces cuando vamos con clases que puedan parecerles a los alumnos monótonas, cuando están acostumbrados a los vídeos de TikTok de un minuto, no sé, tenemos que buscar cómo romper también un poquito la clase en algunos casos, o por lo menos desde mi punto de vista. Y claro,
el cine y la literatura, que me he centrado en estas dos, aunque trabajo también con la pintura y con otras cosas, pero el cine y la literatura tienen un valor terapéutico. Yo eso intento transmitírselo a los alumnos, que tienen un valor terapéutico. Y de hecho ahora estoy también trabajando y documentándome sobre ese valor terapéutico para poder hacer algún tipo de estudio en ese sentido, pero yo sobre todo lo que hago, aparte de transmitir eso, es utilizar estas herramientas en docencia, porque creo que tienen un buen valor pedagógico, tienen importantes aplicaciones docentes. Bueno, en cuanto a esos valores terapéuticos, he traído aquí simplemente algunos textos, algunas portadas de libros en los cuales se pueden ver y que estoy ahora analizándolo para preparar un taller o un seminario, pero eso está todavía en preparación. Y entonces me he querido centrar más en otros aspectos. Como digo, nosotros siempre, o yo particularmente, y arrastro también ahí a mi equipo de investigación, nos gusta mucho el cine y publicamos un libro que es Cine y Ciencias de la Salud, aplicaciones docentes, en la que mostramos un poquito el por qué se puede aplicar y por qué existe esa relación o esa vinculación, y algunas de las experiencias que nosotros hemos realizado en neurología, en discapacidad, en psicomotricidad, en bioética, etcétera, porque al ser pues, un grupo interdisciplinar, pues cada uno trabaja un poquito más en un campo determinado, y hemos hecho también muchas publicaciones en las que vinculamos la salud, la enfermedad, con el cine, con la literatura, con la televisión, con la pintura, y ahí bueno, he puesto ahí algún ejemplo por no aburrir tampoco demasiado, ¿no? Claro, siempre que queramos aplicar la literatura o el cine en nuestras clases, es lo primero, en esta asignatura, en estos temas, en el tiempo de que dispongo, ¿puedo aplicarlo? ¿Puede ser de utilidad? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué material necesito? Y una vez que hemos contestado a estas preguntas, preparar los materiales, que tampoco es sencillo, porque hay que buscarlos, hay que localizarlos, los textos pues, de una obra literaria, los fragmentos de películas, de series de televisión, de cómics, lo que sea. Entonces yo a veces me doy cuenta de que estoy viendo una película con una libretita al lado y apunto y estoy como emocionada si sale una persona con una amputación o si le ha pasado, ¡ay, esto me va a servir para no sé qué! O sea, es ya como que me acuerdo que fuimos a ver con otro compañero el Museo de Frida Kahlo en un congreso que fuimos ahí en México, y todo el mundo sus obras, sus pinturas, y cuando entramos en una sala donde estaban pues sus muletas, sus corsés y no sé qué, nosotros, ¡ay, saca una foto, no sé qué, qué emoción, tal! Y la gente nos miraba como diciendo, estos qué raros son, ¿no? Pero bueno, cada uno pues tiene sus manías, ¿no? Bueno, he traído algunos ejemplos y si, bueno, como son varios, si se nos agota el tiempo me cortáis, porque bueno, con ver alguno ya nos puede servir de algunas de las cosas que hacemos. Bueno, primero esto, es que además esto me ocurrió ya en la clase de ayer. Resulta que en una asignatura de fisioterapia que se da en primer curso, es decir, con alumnos pues, que pueden tener, muchos de ellos 18, 19 años, y resulta que les hablo de la ciencia, del método científico, de los equipos de trabajo y de investigación y demás, ¿no? En un bloque de temas que tenemos en la asignatura Fundamentos de Fisioterapia. Les puse como grandes observadores las imágenes que vemos en blanco y negro, como mucho algunos reconocían al Dr. House. En alguna clase ninguno reconoció a Sherlock Holmes, que creo que es un personaje muy universal. No quiero decir que se hayan tenido que leer sus novelas, o todas ellas, o alguna de ellas, pero hay tantas adaptaciones cinematográficas, si no recuerdo mal, es el personaje que más se ha adaptado al cine, a la televisión, etcétera. No lo reconocían. Y ya no digamos a su autor, Conan Doyle, y mucho menos a Joseph Bell, que fue en quien se inspiró Conan Doyle para crear su personaje de Sherlock Holmes, porque no tenemos tiempo, pero si no, pues contaría alguna anécdota divertida sobre ese personaje muy, muy interesante. Entonces no lo reconocían. Ya digo, bueno, por lo menos de aquí se van, que les sonará a lo mejor el nombre de Sherlock Holmes, y yo les animo a que lean algo. Cuando sale algún alumno de clase y me dice, ¿cuánta tarea me has mandado? Yo no te he mandado nada. Sí, mira, las películas que me he apuntado, los libros que me has dicho, las series de no sé qué. Digo, bueno, si es eso, pues vaya deberes que os mando, que son entretenidos. Pero es que además les puse, hablando del equipo de trabajo, la imagen que vemos, que seguro que todos la reconocemos. Y les digo, ¿de qué os suena? De nada. Yo digo, ¿pero cómo nos suena? No me suena. Y Tom Sawyer, ¿os suena? No les sonaba Tom Sawyer. Y yo, pero no suena Tom Sawyer. Ya no les pregunto por el autor, porque, vamos, si no les suena Tom Sawyer, su autor muchísimo menos. Y claro, yo he visto películas, he leído los libros, se los leo a mis sobrinos, las aventuras, se lo pasan pipa. Y claro, dicen, es que estos son cosas de tus tiempos. Y digo, hombre,
A veces les he puesto alguna escena de una película antigua y digo, a ver, esta película es del año, no sé, 35, yo de verdad, es que no existía yo, ni existían mis padres, ni existía, o sea, que no es de mis tiempos. Es de cualquier tiempo, lo que pasa es que hay que mostrarlo también. Y yo, como siempre trabajo mucho con mis sobrinos, que tengo unos cuantos y de distintas edades, yo leo con ellos aventuras de Tom Sawyer, yo les pongo esas películas de aventuras clásicas que se lo pasan pipa, Miguel Strogoff, o bueno, estuvimos viendo Capitanes Intrépidos, basado en la obra de Kipling, en blanco y negro. Acabamos los tres, porque lo vi con los dos mayores, llorando, y luego uno con 8 años se va a escribir en su diario y dice, hoy he visto la película Capitanes Intrépidos, aunque sin blanco y negro, es la mejor película que he visto en mi vida. ¿Las películas, los libros, las historias están de moda o no están de moda? Bueno, según las pongamos o no, o las demos a conocer, ¿no? Y les gustan, no quiere decir que no les tenga que gustar, a mí me gusta lo moderno y me gusta lo clásico, podemos encontrar en muchas cosas. Entonces creo que es importante también utilizar, y a eso voy, porque pues, se está enrollando y no nos cuenta lo que nos tiene que decir, pues la verdad es que creo que se transmite muchos elementos culturales utilizando esos textos literarios, esas películas, esas series, esas referencias. Utilizo también, por ejemplo, a Balzac. Balzac es un científico, les hablo del método científico, les pongo un artículo que yo escribí sobre Balzac y el análisis de la marcha, basado en su obra Teoría del andar, donde él hace realmente un estudio científico de cómo caminan las personas, y entonces les digo que de ahí, en grupos, extraigan las frases, los aspectos que vean relacionados con las distintas fases del método científico. Una forma para comprender algo que ya les he explicado y para entresacarlo a través de una obra literaria. O, por ejemplo, estoy ya en una asignatura de máster de ética en investigación a través de películas. Ellos tienen que hacer un trabajo en el que contestan a una serie de preguntas sobre las cuestiones éticas que se plantean y hacemos antes un ejercicio en clase pues, para que vean cómo sería el desarrollo. O, por ejemplo, en Fundamentos de Fisioterapia, y aquí sí que tuvimos un proyecto financiado, utilizamos la técnica de One Minute Paper, es decir, al final de la clase les ponemos pues, un Google Forms que ellos con un código QR contestan a unas preguntas y esas preguntas están basadas en contenidos que se han visto en clase y que se han visto a través de esas películas o de esos textos y demás. Y además tienen oportunidad de preguntar las dudas y al día siguiente se les contestan, porque a veces en clase tenéis dudas, no, y les da corte. Voy terminando. O aquí, por ejemplo, en psicomotricidad, a través de las películas, ¿qué es el cine? Sino movimiento. Pues les pedimos que hagan un análisis motriz a través de una ficha que les proponemos y ponemos ejemplos en clase. Con Faldas y a lo loco, que tampoco la conocen. Fiebre del sábado noche, que se ve cómo camina John Travolta. Oye, también uno se lleva un gusto, ¿no? Porque no está mal. Entonces, pues bueno, y yo a algunos les veo, oye, voy a tener que ver esta película porque no está nada mal. Bueno, pues ¿cómo analizamos el movimiento? Eso es interesante. Y ya, como he dicho que llegaba al final y lo prometido es deuda, pues realmente, efectivamente, existe una relación entre la literatura y el cine y la salud, son fuente de salud. ¿Por qué? Porque nos despiertan emociones, nos relajan, nos divierten, nos entretienen, nos emocionan, nos hacen ser felices. Y en cuanto a la literatura, no solo al que lee o al que escucha algo que se le está leyendo, sino también al que escribe. Y eso, que a mí me gusta escribir, pues también lo digo como experiencia propia, porque es una forma de expresión, de comunicación, que estábamos hablando antes de la comunicación, e incluso de catarsis, diría yo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Susana. Por cierto, que tus alumnos no saben quién es Tom Sawyer, pero nosotros tampoco sabemos cosas alucinantes que saben ellos, ¿no? Yo tengo siempre el diálogo con mi hijo de 18 años y me cuenta cosas fascinantes también. Eso está claro, yo creo que aprendemos unos de otros, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la presentación de Paloma Díaz, que nos va a hablar de su trabajo enmarcado en el Laboratorio de Sistemas Interactivos. ¿Lo ponen ellos? Lo ponen ellos, sí. Vale. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. En mi caso yo soy informática, pero yo preferiría llamarme, aunque suene un poco quizá grandilocuente, humanista del siglo XXI. Yo tuve el privilegio de coincidir en la Universidad Carlos III de Madrid con el desgraciadamente fallecido profesor Antonio Rodríguez de las Heras, muy querido también en esta casa, en el que compartíamos el espacio del Instituto de Cultura y Tecnología, y siempre teníamos estas discusiones que hoy en día ninguno de nosotros va a ningún sitio sin esto.
Tenemos redes personales, pero tenemos redes sociales, todos, incluso nosotros con nuestra edad. No digamos ya las generaciones más jóvenes. No hay ningún estudiante en clase que tome apuntes a mano. Puede hacerlo a mano, pero lo hará con un pencil y una tablet. No lo va a hacer a mano con un bolígrafo y un papel. Entonces, la tecnología no la podemos disociar de la humanidad y de la cultura, con lo cual no se puede ser hoy en día un humanista en el siglo XXI si uno da la espalda a la tecnología. Yo llevo desde hace muchos años un grupo de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid que se llama Sistemas Interactivos, que era el que voy a hablar un poco y es bastante rápido, que en esta perspectiva que tenemos de la tecnología, precisamente porque nos importa la tecnología y el impacto que la tecnología tiene en las personas, en las sociedades, en las agrupaciones y en nuestro entorno también, hemos cambiado desde hace muchos años el foco, y el foco ya no es el desarrollo tecnológico per se. Hay tecnologías que están muy bien, que nos gustan mucho, pues ahora luego veremos unas cuantas como la realidad virtual, pero el objetivo no es la tecnología, el objetivo al final es ver las personas que quieren, qué expectativas tienen, qué es lo que necesitan, dónde se está utilizando esa tecnología, dónde físicamente, si se está utilizando en la calle o si se está utilizando aquí, pero también en el entorno social, en el entorno económico, en el entorno cultural, que influyen mucho en aquello que puedo, quiero o por imitación me apetece utilizar. Y también, finalmente, cuáles son los objetivos, para qué voy a utilizar la tecnología, voy a estar todo el tiempo con esa tecnología, qué es lo que sirve. Eso nos hace que nosotros nos planteemos que la tecnología tiene 4 características que son fundamentales. Yo voy a hablar de tecnología, me voy a referir siempre a tecnologías de la información y las comunicaciones. Debería haber puesto TIC, pero he puesto tecnología. Entonces, nosotros hacemos cosas, intentamos que sean útiles. Por ejemplo, en redes sociales trabajamos mucho en visualización semántica. En las redes sociales se dicen muchas cosas, pero es muy difícil sacar significado. Bueno, pues hay tecnologías que me permiten hacer un análisis automático y agrupar cosas por significado, de forma que el que tenga que tomar decisiones pueda entender mejor las cosas. Es muy importante que la gente la pueda utilizar. Es posible que ella haga cosas, pero bueno, lo hemos visto todos con la brecha digital que ha surgido cuando se ha decidido que los bancos pasaran a online. La gente mayor no podía utilizarlo y no quería utilizarlo. De hecho, mi madre siempre me dice que a ella no la van a pillar con un phishing porque ella, como no vaya al banco y le diga algo el del banco, ya le pueden decir por teléfono lo que sea, que no va a pinchar en la vida. Pero se ha creado una brecha digital. El ejemplo que yo he traído aquí es un ejemplo que tuvimos en la casa del lector, que era una pantalla transparente, que es una cosa muy llamativa desde el punto de vista tecnológico, pero servía para hacer co-creación de conocimiento en el entorno de los museos. Y se trataba de que alrededor de piezas, que en este caso eran libros, pero podían ser otras, la gente fuera creando historias. Y no fuera la historia que me dice alguien, sino la historia que todos hemos sentido. Por ejemplo, teníamos libros, como el libro de la selva, pues venían niños y te contaban, pues yo no me lo he leído, pero he visto la película, entonces no sé qué, y lo contaban ahí, y de paso abrían el libro, por cierto, y ya se iban y le decían a su padre que le comprara el libro, que es una cosa bastante útil. Es muy importante también que sea asequible no solo de dinero, pero también hay tecnologías que no todos nos podemos permitir, pero tiene que ser asequible también cognitiva y fisiológicamente, una tecnología que yo como persona pueda utilizar porque no me produce estrés o no soy capaz de controlarla o cosas por el estilo. Este es un ejemplo relativamente antiguo, que es una tesis doctoral que lo que hacía era convertir cualquier espacio, esta mesa mismamente, en una pantalla táctil, simplemente con un pico proyector que costaba menos de 100 euros, y ahí podías tener una mesa interactiva, que era esta mesa, o que te la llevas a otro sitio y no era muy costoso. Eso me permite llevarlo a todo tipo de entornos sin que tengan que hacer un desembolso económico enorme. Y, por último, y es muy importante, y eso enlaza un poco con lo que decía antes Josefa, es que la tecnología también tiene que ser divertida. Yo he puesto hoy agradable porque me parecía que divertida queda poco académico, poco de serio, pero es que tiene que ser divertida también, porque en la vida también nos lo queremos pasar bien, o también no. En la vida fundamentalmente nos lo queremos pasar bien. Entonces, hay muchas formas de que hacer lo mismo lo podamos hacer divertido. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en el que para aprender principios sobre edición genética, pues tenemos un sistema que se puede utilizar en distintos entornos, desde gafas de realidad virtual al móvil a una pantalla. Lo hemos llevado a colegios y la diferencia entre ponerse las gafas y estar con el móvil es que con el móvil lo miro 2 minutos y digo, bueno, esto ya lo miro yo luego, después de 3 vídeos de TikTok ya lo miraré. Con las gafas tienes que decir, perdona, quítatelas que viene el siguiente y la tiene que utilizar también. Entonces, hay una parte de la tecnología que es también motivadora. Y el segundo principio que defendemos es que antes de hacer, y eso nos cuesta mucho, que somos informáticos, ¿no? Cuando nos están hablando ya estamos pensando cómo hacer las cosas, tenemos que entender el problema. Y el problema es siempre muy complejo porque afecta a muchas personas, instituciones, comunidades, aspectos, como he dicho antes, económicos, sociales, y es muy difícil. Y para ello lo que hacemos siempre es trabajar
desarrollando tecnología, pero siempre teniendo en el centro a las personas. Y para ello trabajamos con ellas. El ejemplo que tenemos arriba es un ejemplo muy reciente que trabajamos con Telefónica en este caso, que quería explorar cómo hacer aplicaciones para el hogar digital. Y eso le decíamos, bueno, cómo hacerlas técnicamente, es bastante evidente y obvio, pero ¿qué quiere la gente? ¿Qué cosas va a querer que entren en su casa y que a través de su móvil o su tablet les estén controlando o ellos estén controlando? ¿Qué es lo que quiere la gente? Bueno, pues esto fue simplemente un prototipo relativamente sencillo, pero que durante 2 meses estuvo pasando por distintas familias, estuvimos entrevistando a las familias para ver qué era lo que querían, qué era lo que esperaban de la tecnología, porque eso es al final el valor que puede tener la tecnología. También trabajamos con las personas, no solo para ellas, sino con ellas. Y este es un ejemplo muy divertido en el que hacíamos juegos sobre generar un poco de conciencia de los riesgos para niños y los diseñaban los propios niños. Tenían niños, en este caso sí que es una mesa multitáctil, así grande, muy cara y tal, y que ellos decían que era una tablet gigante y estaban allí diseñándolos. Entonces, esos juegos al final no eran juegos que se llevaran a producción, pero nos daban muchísimas ideas de cuáles son las mecánicas de juegos que esos niños quieren. Pues yo puedo pensar los juegos que a mí me gustan, pero no son los juegos que le gustan a mi hijo, que tiene también 18 años, ni mucho menos a uno de 12 años. Entonces, hay cosas que se nos pasan inadvertidas y que para ellos son fundamentales. Y finalmente también nos gusta intentar capacitar a las personas que no tienen conocimientos tecnológicos para desarrollar sus propias tecnologías, porque es la única forma de explorar esos escenarios que realmente pueden tener impacto y que son significativos. La chica que tenemos en la foto es periodista y está construyendo un entorno de IoT. ¿Qué es lo que tiene? Pues una plataforma de implementación sencilla con un lenguaje visual que la permite hacer sus propios experimentos. Bueno, traía también un ejemplo para centrarlo mucho más todavía en lo que estábamos hablando, y es que sí que hemos trabajado en algunos casos en el ámbito de la salud y en particular en el uso de la música, puesto que está demostrado en muchísimos estudios que la música tiene un valor terapéutico. En nuestro caso, pues como somos informáticos y un poquito frikis, lo combinamos con realidad virtual y aumentada. Y bueno, el origen es en realidad una colaboración que hicimos con la Fundación Vodafone y con la Fundación Instituto San José, que es un instituto de rehabilitación para personas con problemas cognitivos. Y era un trabajo fin de máster que hizo nuestro estudiante, Abel Vargas, que era bueno, excepcional absolutamente. Y lo que hicimos fue trabajar con la Fundación y con los terapeutas para identificar 3 tipos de ejercicios que pudieran estar bien y que rompieran la rutina, que yo creo que eso sería lo que antes decía Josefa, aburrimiento situacional. Van todos los días, hacen la misma rutina, rehabilitación, y vas un día y otro día y otro día. Y hay días que ya no te apetece hacer otra vez el mismo ejercicio que hiciste ayer. Pues estas tecnologías tienen que verse como esto, una forma de romper la rutina. No es que las vayas a utilizar todo el día, a todas horas, pero es que un día haces una cosa, otro otra, y de esa manera pues creas distintos retos que pueden promover un poco la participación. Entonces, bueno, había 3 tipos de ejercicios. El primero era de coordinación, otro de memoria y otro de percepción espacial, diseñados con los terapeutas. Y luego, además, pues para que no se agobiaran, lo que había también era que el terapeuta tenía una pantalla de control en la que podía ir un poco controlando cómo ocurrían las cosas que os voy a enseñar ahora. Porque tengo aquí un vídeo que espero que funcione, en el que nos muestra un poco cómo funcionaban los 3 ejercicios. Vale, este es el primero, que es el de coordinación, en el que van cayendo unos aros y los tienes que dar en el bombo. Y si los das a tiempo, pues te sale verde, y si no, te sale rojo. El número de aros y la velocidad a la que caen los aros es lo que el terapeuta puede controlar. Si ve que tú, pues para ti es muy fácil, te los empieza a poner muy rápido, pero tampoco muy rápido para que te obsesiones o te agobies. El siguiente, que era este que teníamos aquí, es una especie de, que luego lo veremos replicado en otro ejercicio. Este es más de memoria y es para recordar, es una especie de, el Simón dice, que supongo que habéis jugado alguna vez si habéis tenido hijos o sobrinos, pues algo similar pero con música. Yo tengo músicas que me van repitiendo y que están asociadas a objetos y tengo que recordar cómo me los ha dicho. De nuevo, puedo hacer cadenas más complejas o menos complejas en función de lo que el terapeuta está viendo que el paciente está utilizando. Y la última, que era ya la más compleja, era para reconocimiento espacial del sonido. En este caso, lo que tenemos es que hay distintos instrumentos que suenan en distintas partes. Bueno, yo no sé si os habéis puesto las gafas de realidad virtual, pero cuando te vas a la realidad virtual construyes otra realidad, porque ya no ves esta realidad. Te pones las gafas, tienen sus auriculares y ya no estás en este mundo. Entonces te van llegando por otro sitio y te tienes que mover, y tenía que reconocer dónde estaban cada uno de los objetos.
y con eso hacía una música y al final se cantaba una canción. Pero bueno, vamos a pasar, porque ya me ha dicho que 2 minutos. Pues te quedan 2 minutos. Vale. Bueno, este proyecto que se utilizó con pacientes reales en la fundación valía para algunos, no vale para todos, porque tampoco tenemos por qué pensar que cuando hacemos una tecnología tiene que ser para todos. La talla única, si algo hemos aprendido a lo largo de los años, es que no le queda bien a nadie, porque al que no le queda grande le queda pequeña, con lo cual la talla única es lo peor que puede haber en el mundo, pero sí que sirve para algunas personas. También tiene algunas limitaciones. Cuando trabajamos en la academia, lo que tenemos que ver es el potencial de lo que hacemos, pero también aquellas circunstancias en las que no es tan potente. ¿Cuándo no es tan potente? Como he dicho antes, cuando yo me pongo las gafas de realidad virtual, yo ya no estoy en esta sala, estoy en otro mundo, no estoy aquí. Tampoco veo mi cuerpo, veo la representación de mi cuerpo, ¿vale? Entonces me aleja de la realidad y eso tiene ventajas e inconvenientes. Hay personas que por distintas razones, por ejemplo, si tienes problemas vestibulares, te genera más mareo, sensación de... De hecho, estas cosas, por ejemplo, esto se utilizaba sentado, no de pie, porque cuando estás de pie pues todavía es peor. Otra de las circunstancias es que requería tiempo del paciente porque está allí, pero bueno, iba a rehabilitación, era su sesión, pero también del terapeuta que tiene que estar controlando y diciendo si muevo esto, si no muevo lo otro. Y hay otras realidades en las que a lo mejor este tipo de tiempo no se puede dedicar. Y bueno, eso finalmente era muy útil, sí que vimos que era útil, pero tiene esas ciertas limitaciones. En un siguiente proyecto que estamos realizando ahora mismo, pues ahora ya lo que sí que estamos haciendo es algo que se pueda utilizar a más cortito plazo. Ya no tengo 1 hora de rehabilitación o 20 minutos o 30, tengo una visita más corta o lo quiero utilizar en cualquier sitio. Y hemos cambiado completamente el enfoque. Ahora ya no se utiliza realidad virtual y se utiliza realidad aumentada. La diferencia entre realidad virtual y aumentada es que en la realidad aumentada yo os estaría viendo todos aquí y se superpondría información de cualquier tipo por algún sitio, pero yo sigo estando aquí. Yo veo mi cuerpo, yo os veo a vosotros, yo no me he ido a otro sitio, ¿vale? No me genera esa sensación de no estar donde estoy. Además, se puede utilizar tanto en formato tablet, que está ya muy, sobre todo yo creo a partir de la pandemia, todo el mundo está muy familiarizado con él, pero también con gafas de realidad aumentada, que cada vez pues, pesan menos, son más potentes, son más útiles y me permiten utilizar mis manos con una interacción natural muy sencilla, ¿vale? Y no tengo que tener la necesidad de nadie externo. Bueno, aquí tenía también un vídeo que es más cortito, que me enseña el mismo Simon Says pero sería con realidad virtual. Es muy feo porque está en el laboratorio, pero la persona tiene los 4 bloques, se le repite y cada bloque tiene un sonido. Tiene que identificar el orden en el que se han hecho los sonidos. Pero sigue viendo la realidad. Si tú has ido a esa sesión con un familiar tuyo, porque lo estamos utilizando con personas con deterioro cognitivo, sigues viendo al familiar a tu lado. No te vas a otro mundo y te quedas solo. Está a tu lado y tú simplemente se te ven los bloques y juegas con ellos. Con lo cual es bastante menos intrusivo, quizá. Entonces, como siempre nos dicen cuando hacemos estas cosas que sois unos frikis, esto no lo va a utilizar nadie, pero ¿quién se lo va a poner? Esto solo se lo ponen los chavales. Pues no, es mentira. Estamos haciendo los estudios clínicos y sí, la gente se lo quiere poner. ¿Por qué? Nadie va a ir con unas gafas de realidad aumentada por la calle, obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo eso que cuando tú tienes un problema, tienes una enfermedad y quieres mejorar, tienes un objetivo de mejorar. Hay una motivación por utilizarlo. Entonces lo hemos estado utilizando con pacientes que tenían entre 77 y 82 años más o menos y no había ningún rechazo. Tú puedes pensar, no se lo van a poner, se lo han puesto. Y luego es que solo tienes que hacer así. No tienes que estar haciendo cosas extrañas, ¿vale? Y luego el ejercicio es motivador. Entonces, la ventaja que tienen estas tecnologías, y que era con lo que quería acabar, es que pueden ser muy motivadoras, porque son muy novedosas y la gente las quiere utilizar. Lo único que tenemos que hacer como desarrolladores es ser responsables con la innovación que hacemos y buscar que esos casos de uso que vamos a hacer o esos casos de estudio tengan sentido, mejoren la vida de las personas, de algún modo. Y si lo hacemos así, este tipo de tecnologías, de hecho lo estamos viendo porque van a estar cada vez más presentes, pues tendrán muchas más posibilidades de utilización. Y con esto, muchísimas gracias por haberme... Paloma. Cuando un informático dice que pone el foco en las personas, a vosotros sonará normal, ¿no? Yo soy informático y aseguro que no es normal en absoluto. Conozco a una persona que me decía, cada vez que meto personas en mi experimento se estropea. Eso es más normal en informática, así que tiene mucho mérito. Pues muchas gracias, Paloma, y vamos a pasar a la última presentación de José María Carrascosa, de la Universidad Autónoma. Nos va a hablar de cómo introducir la bioética en la educación superior. Pues muchas gracias.
Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación del Círculo de Bellas Artes a participar en esta mesa y, sobre todo, porque he aprendido mucho. Es tan variopinta que realmente he aprendido de muchas cosas y he tomado algunas notas. No sé si luego habrá ocasión para debatir sobre algunos puntos. Bueno, el foco de este foro estaba en la salud. Y ya esta mañana habéis tenido una presentación sobre bioética relacionada con la salud. Yo voy a tratar de ampliar un poco el foco de la bioética más allá de la medicina, por decir de alguna manera, y extenderlo un poco a la necesidad de la bioética en la formación de otros profesionales que no son necesariamente profesionales sanitarios, pero que al final desarrollan una actividad que es, de algún modo, entronca también entronca también con la sanidad. En realidad, mi preocupación durante estos años, los 15 últimos años, ha sido introducir la ética en el mundo académico relacionada con la investigación, porque yo creo que no solamente las profesiones sanitarias, sino todas las disciplinas y la investigación en todas las disciplinas requieren una mirada desde la ética. Y esto lo digo porque, bueno, a los hechos me remito. La ciencia, en general, ha vivido muchos años de espaldas por completo a la ética, ¿no? Ha buscado simplemente pues, el conocimiento como tal, pero sin preocuparse excesivamente del impacto que los desarrollos tenían. No tanto en la medicina, donde la beneficencia siempre ha sido un principio, pero, bueno, podemos mirar, por ejemplo, múltiples desarrollos. Por ejemplo, el desarrollo de los plásticos, cómo alguien no pudo pensar que algo no degradable algún día no iba a generar un problema en nuestro mundo. ¿Cómo es posible que nadie pensara sobre eso? O otros desarrollos tecnológicos, la destrucción de la capa de ozono por los gases que la destruyen, los gases de efecto invernadero, algo que conocemos desde los años 70, que sabíamos que iba a producir calentamiento. Incluso también en el mundo sanitario, el famoso desastre de la talidomida. Es decir, hay muchos elementos que a uno le llevan a pensar que sería muy necesario el pensar sobre estas cuestiones. Bueno, a ver cómo va esto. Yo me voy a centrar solamente en 4 ideas básicas, ¿no?, que las tenéis ahí representadas. Primero, que la bioética no es exclusivamente una disciplina médica. En segundo lugar, que la bioética es fundamental para estudiantes del ámbito de la biología en concreto. Que la ética de la investigación es necesaria en todas las disciplinas. Y, finalmente, también quiero dedicar un poco a la cuestión de los estudios transdisciplinares en este foro en el que estamos tratando de fusionar un poco humanidades con salud, ciencia, etcétera. Pues yo creo que debemos buscar alguna forma de superar la división artificial entre disciplinas y propongo que la ética forme parte de esta división artificial y de los nuevos estudios transdisciplinares o interdisciplinares de los que hablaré un poquito luego. Bien, lo primero que quería comentar es sobre la bioética. El término bioética, en su origen, no tiene absolutamente nada que ver con la medicina. Desde el teólogo alemán Fritz Jarr, a principios del siglo XX, o, por ejemplo, otros famosos ambientalistas como Aldo Leopold, Rachel Carson, ¿no?, con su famosa obra La primavera silenciosa, o Van Rensselaer Potter, que es al que se le atribuye la génesis del término bioética en su obra The Science of Survival. Todos ellos definían la bioética como una forma de ética de la ciencia orientada a una práctica respetuosa con el medio ambiente, a la responsabilidad y a la consideración de los demás seres vivos como algo con valor en sí mismo y no como instrumentos. Esta orientación de lo que sería el concepto de bioética la denominaríamos hoy en día ecocéntrica y se contrapone mucho con el actual desarrollo de nuestra tecnociencia, fomentada, por cierto, desde todos los gobiernos del mundo, con un claro enfoque antropocéntrico
y que sobre todo busca más el beneficio económico derivado del conocimiento científico que muchas veces que no satisfacer necesidades humanas reales. De ahí que mi principal proyecto en estos últimos 15 años pues haya sido tratar de introducir la bioética y la ética de la ciencia en los estudios a distintos niveles. Luego hablaré de desarrollos concretos en los que he intentado trabajar. El segundo punto del que quería hablar, evidentemente, es la necesidad de llevar el estudio de la bioética a los alumnos de otras disciplinas del ámbito de la biología. Es cierto que la bioética, inicialmente, después de ser propuesta como concepto, etcétera, tuvo un gran desarrollo en el ámbito de la medicina. Un desarrollo muy exitoso, quizá por aquello del Código de Nuremberg, por la Declaración de Helsinki, por el informe Belmont, no sé, muchos documentos que llevaron a que la bioética se confundiera un poco con la ética médica, con la ética clínica, con la relación médico-paciente, etcétera, ¿no? La distribución justa de recursos. Por supuesto que esta parte de la bioética es muy relevante, pero es sobre todo relevante para las facultades de medicina y para las facultades de enfermería, pero deja al margen la formación en bioética a mucha gente que no va a tener relación con los pacientes, pero que sin embargo desarrolla muchos experimentos que están muy relacionados con la salud y con la medicina. Entonces, la bioética de la que yo quiero referirme fundamentalmente es la bioética de la investigación. Y quiero reseñar que no solamente la investigación relacionada con la biomedicina, sino también con la biología ambiental, que aunque pueda parecer que queda lejos, el cuidado del medio ambiente, como bien sabemos, repercute 100% en nuestra salud también. Por tanto, me parece que es un aspecto importante. Y no quiero olvidar que hay otro elemento más en esta bioética de la investigación, que sería la experimentación animal, algo que debe ser incluido en toda esta esfera. En esos tres ámbitos, la biomedicina, la biología ambiental y la experimentación animal, hace falta la introducción de una reflexión de valores muy, muy profunda. Sin menoscabo del sacrosanto principio de la libertad de investigación, que yo comparto, ¿no? Es muy necesario que nuestros futuros investigadores, además de moverse por esa curiosidad infinita que caracteriza al investigador, también se planteen hacia dónde dirigen esa curiosidad. ¿Qué esperan obtener de esa curiosidad con sus investigaciones? Y, sobre todo, una cuestión que me parece fundamental. ¿Debe un investigador respetar los consensos sociales que se generan respecto a determinados desarrollos? Desde una visión excesivamente liberal, quizás se piense que eso es una cortapisa, pero, en mi opinión, el respetar los consensos sociales es reforzar la deliberación democrática, como se ha hablado esta mañana, y respetar la democracia, en resumidas cuentas. La sociedad tiene que opinar sobre cosas que competen a todo el mundo, y creo que es importante formar a los futuros investigadores en esta cuestión. Por otro lado, me planteo quién es el sujeto de esta formación en bioética. Yo aquí he hablado sobre todo del ámbito de la biología. Investigadores en biomedicina, biología molecular, genética, biología en general, ambiental, ingenieros también, ¿no? Es decir, en todos estos ámbitos es fundamental el introducir esto. Esta mañana mismo escuchaba en la radio a un doctor, Eduard Badge, que ha hecho un gran desarrollo sobre el cáncer de colon, y buscando su biografía no deja de ser un doctor en biología molecular, es decir, no tienen absolutamente nada que ver con la profesión médica. Bien, todas estas reflexiones sobre la bioética las he tratado también de extender a otras disciplinas como la física, la química, la nutrición y también en el campo de las ciencias sociales, antropología, economía, historia, etcétera.
Y, en el fondo, en todas ellas, como he dicho antes, es importante llevar a cabo una reflexión ética antes de iniciar una investigación. Bien, por otro lado, ese afán por la transdisciplinaridad me llevó en su momento, cuando tuve la ocasión de ser decano de la Facultad de Ciencias, a desarrollar estudios transdisciplinares. Entonces, en este sentido, logramos incorporar 2 nuevos grados, que eran el grado en Ciencias y el grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades, grados en los cuales el estudiante diseña bastante su currículum, pero lo que a mí me parecía importante no solamente era la ruptura de barreras entre ciencias y humanidades, que se produce mucho de ellos, sino la introducción de la ética como parte nuclear del currículum de estos grados. Y eso es algo que creo que en estos momentos se ha conseguido y que además permite a otros estudiantes de la universidad incorporarse a estas asignaturas. Y no quiero olvidarme tampoco, como aparece allá abajo, de la participación de las universidades en las alianzas europeas. Este proyecto de la Unión Europea de generar alianzas también nos ha permitido, en el caso concreto de la Universidad Autónoma, participar en la Alianza Civis y dentro de esa Alianza Civis empezar a introducir también la bioética. Y simplemente para acabar, esta es la última, ahí os planteo un poco cómo se ha ido desarrollando la introducción de los distintos cursos de bioética, que empezaron por cursos de máster, cursos de grado, que esos se mantienen en el currículum hasta el día de hoy. También se introdujeron diversos cursos de formación continua, con esa idea de extenderlo al resto de las disciplinas de la universidad. Y, finalmente, como he dicho, la introducción de la ética en los grados interdisciplinares y en los estudios propios de la Alianza Civis. Y esto es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Habéis sido puntualísimos con el tiempo. Hemos terminado a tiempo y, de hecho, tenemos unos minutos para debatir un poquillo. Yo estoy aquí moderando la mesa como ciudadano, por decirlo de la mejor manera posible, es decir, no tengo conocimiento del área, pero incluso como ciudadano raso, pues tengo muchas cosas que llegan a mi mente sobre esta relación, ¿no?, entre la cultura y el arte como formas de terapia. Y la última es de hace solo 2 semanas, que conocí a una persona que es bailarina profesional de tango, y resulta que ella me contó que había tenido una infancia traumática y no era capaz de retener recuerdos de su vida hasta que empezó a bailar tango. Empezó a bailar tango a los 16 años y allí empezó, digamos, su vida, la que ella puede contar, porque es de donde tiene recuerdos. Es un ejemplo poderosísimo, ¿no?, de la influencia que puede tener el arte y la cultura en lo terapéutico. También, al mismo tiempo, me doy cuenta, como un poco científico así, de rama informática, digo, qué difícil, ¿no?, porque un ensayo clínico está más o menos claro cómo hay que hacerlo. Se utiliza el placebo, se utiliza el medicamento. Si ya es complicado ahí, porque efectivamente cada patógeno influye de manera distinta según el individuo y cada medicamento lo mismo, cuando ya entras en una cosa que tiene que ver con la cultura, ya me parece complejísimo, ¿no? O sea, entiendo que también ahí igual es más difícil medir el progreso científico, igual hay más resistencia por parte de... Pero la verdad es que no lo sé. Y os quería preguntar a todos si, por un lado, cómo estamos en relación con otros países o con otras culturas en cuanto a la importancia que le damos a estos aspectos dentro de lo que es la terapia, y también, como depende de las culturas, si creéis que tenemos cosas que deberíamos importar de otras culturas por sus efectos terapéuticos y cosas que podríamos exportar. Y os dejo abierta la pregunta. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, voy a decir, por cierto, que no solamente es multidisciplinar la mesa, porque cada uno venís de distintas disciplinas, sino que muchos de vosotros ya hacéis un trabajo multidisciplinar y seguramente después de esta mesa todavía más, ¿no? A lo mejor Josefa su próxima investigación de campo la hace tomando todavía más disciplinas, ¿no?, después de lo que hemos escuchado aquí. ¿Quién se anima a decirme algo al respecto? Bueno, Yolanda tendría que comparar, más que con otras culturas, con la nuestra, pero de hace unos cuantos miles de años, ¿no?, para ver si hemos ido hacia atrás o hemos avanzado. No creo que nunca se va ni hacia atrás ni hacia adelante, ¿no? Siempre son culturas diferentes con principios diferentes. Es verdad que podemos hablar de calidad de vida o podemos hablar de indicadores
longevidad, pero es verdad que también hay muchos intangibles que desgraciadamente nos pasan desapercibidos. Yo no conozco la aplicación, o sea, no trabajo en aplicación médica. Sí que estudio esos productos que hoy en día o esas realidades que hoy en día nos pueden resultar complejas de entender o de adaptar a la ciencia. Pero bueno, yo creo que tendría mucho que hablar también las terapias alternativas o incluso la transpolación de elementos curativos que no están en la medicina occidental. Y hablo yo también como ciudadana, Julio, porque no los manejo. Y bueno, son elementos sobre los que se puede reflexionar. No sé hasta qué punto en el caso del aceite de oliva ahora mismo hay un boom o hay una moda o hay unos intereses económicos en esos aceites en verde, en esos aceites, y me lo llevo a mi campo, ¿no? Esos aceites que son muy caros, que son muy costosos, que dan muy poca rentabilidad por kilo de aceituna y realmente limitan el crecimiento de la planta. No sé si realmente es tanto un beneficio económico, que también podríamos entrar en ese debate, ¿no? Hasta qué punto algunas de estas terapias o de estas incorporaciones que se están produciendo suponen una mejora real o responden a intereses económicos, y entraríamos en el debate de la bioética, ¿no? Realmente yo creo que es tan importante que en cualquier tipo de campo incorporemos estas cuestiones, esta reflexión colectiva, al menos que nos paremos a pensar realmente la validez de nuestra investigación desde el punto de vista social y también de la mejora real o del empeoramiento de las condiciones de vida. Pienso en el aceite de oliva verde, que no tengo ningún tipo de implicación, que sabemos que tiene muchas propiedades, que en el mundo antiguo lo consideraban incluso pues lo explotaban con ese carácter de ungüento, con ese carácter de medicamento exterior, pero mucho más allá de esto, Julio, no me lleves, que Dolores, que no puedo ir. Respecto a la lengua, ¿qué nos puedes contar? Yo recuerdo que las aerolíneas coreanas en algún momento de la historia tenían muchos más accidentes que cualquier otra. Y decían, los aviones son los mismos, el entrenamiento es lo mismo, ¿qué está pasando? Y se dieron cuenta de que era el idioma, que en coreano no hay forma de decirle a un superior, la estás liando y nos vamos a estrellar. Y se pasaron al inglés. O sea, ahora las tripulaciones coreanas, aunque sean todos coreanos, hablan en inglés. Por inglés se puede decir, no, si haces eso nos estrellamos. Nosotros tenemos en nuestra cultura una forma de relacionarnos con los pacientes que viene derivada, o sea, que se refleja en la lengua. ¿Hay alguna diferencia con otros sitios de los que podríamos aprender o a los que podríamos enseñar? Te acabo de fusilar. A ver, estoy ahí. Claro, no quiero hablar en nombre de todos los lingüistas y analistas del discurso, por si acaso algunos opinan diferente, ¿no? Creo que el caso que pones, por ejemplo, de los coreanos, fíjate, no es tanto el idioma, sino la cultura, claro. Bueno, estamos unidos, pero fíjate lo que hicieron. Lo he vuelto a hacer, ¿a que sí? Al cambiar de idioma, de alguna manera, cambiaban también sus reglas de juego. Es decir, cambiar de idioma les obligaba a ver la realidad como de otra manera. Y es una cuestión de cultura, sobre todo, esta relación también con el paciente. Es decir, tenemos esta cultura tradicional mediterránea de conversación. Y estamos perdiendo algo que era muy valioso y muy humanista, que era cuando pues, los pacientes iban al médico y le contaban, y le hablaban, y el médico escuchaba. Y en esta idea de escuchar es donde creo que está la raíz de esta humanización de la ciencia. Mi compañera Lola, por ejemplo, esta mañana lo ponía, ¿no? Cuando nos ponía el cuadro en el que se veía al médico al lado de la cama, pues eso, no ha ido a ver dónde está el problema, a poner la solución y marcharse. Está allí con la familia y está viendo a ver cuál es la enfermedad y cuál es lo que pasa. Entonces, efectivamente, hay una cultura del sur, ¿no? Del sur de Europa, con esta idea de escuchar, de conversar, de transmitir y no esta cosa informática. Este es el problema, esta es la solución. Ahora vámonos a otra cosa. No es eso, claro. Sí creo que es diferente. Y sí creo que lo estamos perdiendo, y que lo estamos perdiendo por esta influencia de culturas pues, más anglosajonas o más poderosas o más nórdicas, o no sé cómo ponerlo, estos bárbaros del norte, ¿no?
que están un poco imponiendo esta otra También cultura, a partir de ¿no? X minutos por paciente ya hay cosas que son imposibles, claro, da igual. Claro, es decir, si estamos hablando de rentabilidades rentabilidades económicas, si estamos hablando de que un médico tiene que atender a 50 pacientes y además que a más de la mitad de ellos no os conoce, pues no, claro, esto es otra cosa. Gracias. Josefa. Sí, a mí me parece que también desde mi perspectiva puramente subjetiva, aquí nadie quiere mojarse ni hablar en nombre de los demás, desde luego, pero sí que me parece que a pesar de que es cierto eso que apuntas, que nuestra cultura, bueno, pues es más de acompañamiento, de una cercanía, tengo la impresión de que España sigue yendo a remolque, en el sentido de que a la hora de establecer el trato con el paciente, seguimos todavía operando desde un modelo biomédico. Nuestras residencias, por ejemplo, siguen pareciendo hospitales, somos muy reticentes a eliminar los uniformes y en realidad son hogares donde vive la gente. Entonces sigue imperando bastante ese modelo biomédico y a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo en las últimas décadas por traer de fuera modelos de atención centrada en la persona, modelos de atención dirigida por la persona, creo que nos queda mucho. Creo que nos queda mucho porque seguimos prestando mucha atención al cuidado del cuerpo, descuidando los dolores del alma. Es decir, ponemos mucho énfasis en prolongar la vida, que el cuerpo esté en las mejores condiciones posibles sin pararnos a pensar en si realmente todo lo que acontece alrededor de ese cuerpo, que intentamos que esté sano, hace que la vida merezca la pena ser vivida. Entonces, me parece que todavía tenemos mucho que aprender. Nosotros en materia de geroasistencia hemos importado modelos como la alternativa EDEN de Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva a la delantera siempre en estas cuestiones y esa es mi impresión. A pesar de que estoy viendo miradas reticentes a lo largo de la mesa, porque en cuanto pensamos en Estados Unidos pensamos en la sanidad privada y demás. Y lo entiendo, pero en el sector en el que yo me especializo, que es el geriátrico, desde luego nos lleva a la delantera, en esa atención centrada en la persona, en promover de alguna manera que sea el paciente el que dirige hasta cierto punto cómo va a ser la atención que va a recibir y hace del médico, del terapeuta, un facilitador, un acompañante, alguien que presta apoyo. Y pienso que nos quedan todavía décadas de trabajo para igualarnos en ese aspecto. Y ahora he quedado como una defensora de los yanquis. No era mi intención. Te hemos entendido. Solo quería ser crítica. Y desde luego esa defensa a ultranza de lo mediterráneo como un valor universal me parece, pero yo creo que hay un componente de base económica en todo lo que estamos hablando que es claro. No sé realmente si viéramos a qué porcentaje de la población llegan ese tipo de terapias. Claro, cuando uno tiene recursos económicos puede diseñar, seguramente puede elegir un elenco de médicos y diseñar cómo quiere envejecer. Pero claro, el problema es que vivimos en sociedades que están tremendamente avejentadas, que por otro lado no estamos abriendo lo suficiente la llegada de poblaciones más jóvenes por muchos motivos, ideológicos, económicos, culturales, sería un debate ya antropológico muy pesado, pero está claro que detrás de la generalización o de la humanización de estas terapias lo que hay desde luego es un problema económico de base que no podemos olvidar. Esos 10 minutos a los que hacía referencia Julio son los que están cercenando la sanidad. Y yo mi mejor amiga es médico de cabecera y aparte de ser una persona dialogadora, más manchega también, que nos gusta mucho hablar y que hablamos mucho, ella tiene este hándicap y va a terminar totalmente enloquecida porque no puede hacer su trabajo, que es un trabajo también de escucha, de cercanía, de mitificar un poco, y ahí sí que creo que podemos hablar de las cuestiones antropológicas. Estamos viendo una desafección hacia las cuestiones científicas, con corrientes científicas terribles que se están imponiendo desde el terraplanismo a los fundamentalismos históricos, a los esencialismos históricos que estamos viendo, que tienen que ver con esa desafección y con esa desconexión y con esa incapacidad de la medicina más tradicional para llegar a los pacientes, que tiene mucho que ver con esa falta de dotación económica y con ese distanciamiento. El problema es tan complejo, yo creo,
que no sé qué habría que solucionar. Primero, por supuesto, humanizar, pero para humanizar lo primero que hay que hacer es dotar económicamente. Y estamos en un momento en el que estamos viendo la necesidad de que esas políticas públicas vayan en un sentido o vayan en otro. Eso es justo a lo que yo estaba intentando apuntar. Es decir, la teoría nos la sabemos y la hemos interiorizado, pero ahora hace falta que realmente busquemos los medios y apostemos por ello para que realmente pues, esa atención centrada en la persona se pueda llegar a materializar y no tengamos pues, una gerocultora que tiene que levantar, duchar, arreglar y bajar al comedor, por ejemplo, a un mayor en 10 minutos y que ese mayor está en su casa, no está en el hospital, que es algo todavía mucho más complicado. Es decir, que tú estás en la casa de esa persona, por lo cual deberías mostrar un acompañamiento todavía mucho más cercano, deberías mostrar un conocimiento y un interés por la vida, por la biografía de esa persona mucho más profundo, pero siempre tenemos ese problema. Pues vamos a tener que cortar ya que nos hemos hemos agotado este lado. Yo no quería. Perdona, igual no. Aquí no hemos podido intervenir. Pues, Sí, íbamos a haber comentado algo, pero... Sí, lo siento, me han pedido que cortemos ya, la verdad es que nos hemos pasado ya un poquito de la hora. Seguimos ahora con el café. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Círculo de Bellas Artes. Aquí somos todos académicos y en la academia nos encajonan sistemáticamente. Para hacer carrera parece que tienes que estar encajonado sabiendo solo de una cosa y es fantástico que haya iniciativas como esta en la que podemos salir de nuestros cajones y compartir conocimiento. Muchas gracias a todos. Hasta luego.